No hay coincidencias cuando servimos al Señor. Y este coro que fue elegido para la reunión, que no sabía cuál era, coincide con el tema que quería compartir con ustedes en esta mañana. Los pactos de Dios. Y entonces creo que Dios tiene algo perfecto y maravilloso para nosotros hoy. Y para que podamos comprender el verdadero significado de los pactos de Dios. Y por sobre todas las cosas, del pacto de Dios. Cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo en relación con el mundo. Y cuando miramos estrictamente el trato de Dios, la relación de Dios con los seres creados, con la humanidad, vemos que a través de los pactos Dios muestra su interés, su relación directa con la humanidad, con la tierra, con aquellos a quienes Él ha llamado, y que está presente siempre en todas las situaciones que ocurren aquí en la tierra y que nos ocurren a nosotros, no solamente como seres humanos, sino hoy muy especialmente como cristianos y como hijos de Dios. En la Biblia tenemos muchos pactos de Dios. De hecho, hoy se habla mucho de pactos. Pero generalmente cuando escuchamos hablar tanto de pactos, más que nada se habla de los pactos que nosotros podemos hacer con el Señor. Y créame que en realidad ninguno de nosotros, o a ninguno de nosotros, Dios nos dio la prerrogativa de que nosotros hagamos un pacto con Él. Él es el Dios de pactos. Él es el que tiene la prerrogativa de hacer pactos con el ser humano. Y a través de estos pactos, poder intervenir en la historia del ser humano aquí sobre la tierra. Por supuesto, si en cada una de estas situaciones el hombre, el ser humano, aún aquellos que fueron elegidos por Dios, hubiesen escuchado con atención las estipulaciones de esos pactos, realmente no habría tanta maldad y tanto problema aquí en la tierra. En la Biblia encontramos básicamente como pactos importantes, en principio el pacto edénico y adámico. Ya se dan cuenta que por los dos nombres, edénico y adámico, estamos hablando del pacto que Dios hizo allí en el comienzo, en el Edén y con Adán. Dios había establecido su pacto con ellos. Gozaban ellos de una completa bendición, felicidad, de una completa relación íntima con Dios. Recibieron como privilegio y como responsabilidad ocuparse de poder administrar todo lo que Dios puso bajo su cuidado, y nada había quedado fuera de su control. En este pacto Dios mantenía una relación muy íntima con el ser creado, para enseñarle, para guiarlo en todo lo que necesitaba saber para poder ejercer ese dominio que Dios le había dado sobre la creación. Y gozaba el ser humano una relación maravillosa con el Dios creador, una perfecta comunión. Pero cuando ellos, y ahora me refiero a Adán y a Eva, desobedecieron la voz de Dios,
cuando ellos desobedecieron a Dios, el mandamiento que Dios les dio, ahí vino el problema. Dice la palabra que trataron de esconderse porque estaban totalmente avergonzados y tuvieron temor de oír la voz de Dios. Su fracaso y su desobediencia les causó la muerte espiritual en forma inmediata, es decir, el corte de la relación espiritual entre Dios y ellos. Y fue necesario que cubrieran su desnudez y su vergüenza. Y aquí empiezan a ver las cosas importantes, a través del sacrificio de una víctima inocente. Estamos hablando de que Dios tuvo que sacrificar animales para poder con sus pieles cubrir el cuerpo de ellos. Y esto tipificaba el futuro sacrificio de Cristo, porque vamos a descubrir que en cada uno de estos pactos hay una relación con Jesucristo. Y esto es lo maravilloso. Aquí se tipificaba el futuro sacrificio de Cristo. Por supuesto, no solamente murieron espiritualmente, sino también murieron físicamente. Y de esta manera el pecado alcanzó a toda la humanidad en una simiente de pecado y de muerte. Como bien dice el apóstol Pablo, y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando esto lo miramos a la luz de la obra de Cristo, asimismo Cristo fue cargando nuestra vergüenza y nuestra desnudez frente a las situaciones allí en la cruz por nosotros, cargando nuestra pena, tomando sobre sí todos nuestros pecados para poder darnos la plena libertad y la salvación. En este pacto también podemos ver que Cristo es tipificado, más allá de estar tipificado en el sacrificio que allí se mostraba como un antecedente del futuro sacrificio de Cristo, estaba tipificado por medio del árbol de la vida. Tal vez deben recordar en el libro de Génesis que Dios había puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no podían comer. Y lo que causó realmente el tremendo impacto de destrucción sobre ellos es que desobedecieron a Dios y comieron. Sino también había otro árbol, que era el árbol de la vida, y que fue puesto por Dios en el centro del huerto, para regular con su presencia y dirección todo el orden que Él había establecido. Porque tenemos un Dios de orden, ¿o no es así? Y por eso Dios muestra a través de los pactos ese orden que Dios quiere para nosotros. En el libro de Apocalipsis, Juan ve a través de su visión de la nueva ciudad que desciende del cielo y ve el árbol de la vida que está tipificando nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Él es el árbol de la vida. Él es el que nos da vida. Todo aquel que de Él come no morirá, sino que tendrá vida eterna. Qué maravilloso mensaje que hoy podemos descifrar a través de la Escritura y a través de este pacto. En este pacto Cristo además es tipificado, fíjense cuántas referencias tenemos a Cristo, es tipificado como la simiente de la mujer. Ahí cuando leemos en Génesis 3:15 y que habla de la simiente de la mujer, allí está la primer promesa de redención.
sería él herido en el calcañar, pero él aplastaría la cabeza, y iba a ser la simiente de la mujer. Y cuando dice la simiente de la mujer, habla de alguien que iba a ser nacido de mujer, que iba a tomar la victoria total y definitiva sobre el mismo diablo y sobre el mismo Satanás. No se refería a ningún otro hijo o alguna otra descendencia, sino a Jesús, quien nacería de una mujer y bajo la ley por obra y gracia del Espíritu Santo. Y que lo haría para redimirnos del pecado y para que podamos ser salvos y adoptados como hijos suyos. Esta es la promesa de la redención futura, que ya desde el comienzo Dios estaba anunciando a través de este pacto. La restauración completa de nuestra relación a través del futuro sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Pero las cosas no fueron buenas, no hicieron lo que tal vez esta experiencia les había indicado que debían hacer, y llegamos al segundo pacto. No pasó mucho tiempo en que, cuando creció la humanidad y comenzaron a multiplicarse, la humanidad cayó terriblemente en el pecado. Y allí Dios hace nuevamente un pacto, y en este caso lo hizo con Noé. El pacto que llamamos el pacto noético. La humanidad se había multiplicado en gran manera y se hallaba totalmente inmersa, sumergida en toda corrupción moral y en toda manifestación de pecado. Dios determinó allí que el hombre viviera hasta 120 años. No sé si alguno tiene la esperanza de vivir más años que estos, pero si usted mira y se ubica en los tiempos en los cuales fue dado y hecho este pacto, aquellos patriarcas que vivieron 900 años, 800 años y tantos otros que vivieron tantos años, fue descendiendo. Y evidentemente sabemos que Dios acortó la vida del ser humano sobre la tierra. Acortó la vida de la tierra. Y dice el texto de Génesis 6:3 que le estipuló un límite como de 120 años. Porque dice que le dolió al Señor ver los pensamientos que dominaban la mente y el corazón de todos, porque eran, dice, de continuo solamente el mal. Entonces decidió raer al ser humano de sobre la faz de la tierra. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre. Y Dios estableció un pacto con él. Dios estableció un pacto con este hombre. Y si bien repitió algunos de los rasgos del pacto adámico, introdujo un medio de frenar el pecado, introduciendo la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre. Fíjese, Dios instituyó en aquel tiempo y como un pacto, instituir la pena capital sobre aquellos que tomaran la vida de otro hombre. El pacto noético revelaba el propósito de Dios para las generaciones subsiguientes a Noé. Que esta nueva humanidad que comenzaría a manifestarse a través
digamos, de la propagación a partir de la familia de Noé, debía realmente tener características distintas a las antediluvianas. Además, dentro de ese pacto reafirmó el orden natural y normal de la naturaleza, como dice allí en Génesis capítulo 8, verso 22. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío, habrá invierno y verano, y días con noches. Noé y sus hijos recibieron el mandato de multiplicarse y ejercer dominio sobre la tierra, y también hubo mandatos y ordenanzas para que pudieran comer verduras y carne sin sangre. Había cosas incluidas en este pacto. Dios había dado instrucciones que debían ser observadas y respetadas dentro de este pacto que Dios había hecho con Noé. En este pacto Dios prometió no volver a destruir a la tierra, ni al hombre, ni a los animales por el agua. Y confirmó este pacto con una señal, que ustedes saben cuál es: el arco iris, como señal de la fidelidad de Dios. Lástima que hoy el arco iris sea tomado como otra señal. Podemos ver a Cristo tipificado también en el arca, que fue un diseño divino. No fue un invento de Noé. Dios diseñó ese barco tan grande para que pudieran salvarse. El arca tenía una sola puerta por la cual podían entrar todos los que querían ser salvos del juicio que había comenzado a anunciarse. Y tenía una sola puerta por la cual podían entrar todos los que querían realmente librarse del juicio que Dios había establecido. La puerta del arca nos recuerda las palabras de Jesús. En Juan 19 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Muchas veces hoy escuchamos mensajes referidos a que Cristo es el arca en este tiempo, que todavía tiene su puerta abierta para que todos aquellos que escuchan, que oyen el mensaje del Evangelio de salvación, puedan entrar libremente. Porque un día esa puerta se cerrará. Y como sucedió en tiempos de Noé, Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Así como cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Otro pacto, el tercero, es el pacto abrámico. Es el pacto con Abraham. El pacto abrámico es una de las grandes revelaciones de Dios concernientes a la historia futura. Se le considera o se le llama el protoevangelio, ¿no? Porque en él fueron dadas 3 maravillosas promesas en este pacto. La primera: tendría una gran descendencia y su nombre sería grande y personalmente sería bendecido y de bendición. Dios cumplió la parte de su pacto. Segundo, a través de él, de Abraham, fue hecha la promesa de que surgiría una gran nación, que a partir de él Dios iba a formar una gran nación. En el plan de Dios es una referencia al pueblo de Israel. Los descendientes de Jacob formarían el pueblo de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra, pero espiritualmente hablando,
espiritualmente hablando y tomando la referencia espiritual, esa descendencia apunta a todos los redimidos que conforman el verdadero pueblo de Dios, que como bien dice el apóstol Pablo, son una nación santa. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Ellos fueron creados como pueblo de Dios, pero hoy nosotros somos pueblo de Dios. ¿Se considera usted parte del pueblo de Dios? Claro, hay una referencia. Y tercero, la promesa que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero. Vendría bendición a todo el mundo. Tendría su cumplimiento en que Israel sería canal de revelación divina por medio de los profetas, de lo que Dios reveló a sus santos siervos, quienes revelarían los propósitos de Dios. Pero, en manera especial, la bendición a todas las naciones vendría a través de quien sería un descendiente de Abraham. ¿Y quién sería este descendiente de Abraham en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra? ¿Sería Isaac? ¿Estaría hablando de Isaac? En el pacto con Abraham, Dios da a Abraham la circuncisión y a su descendencia como señal del pacto, simbolizando la necesidad de cortar el pecado del corazón, más allá de la práctica literal de la circuncisión. Pero también esto señalaba la muerte de Cristo en la cruz. En la carta de Colosenses, o escrita a los Colosenses, capítulo 2, verso 11, Pablo dice: en Cristo también fuisteis circuncidados. Miren lo que dice Pablo. ¿A quién le escribe Pablo? A la iglesia de Colosas, a la iglesia, a nosotros. Con circuncisión no hecha a mano al echar de vuestro cuerpo, de vosotros, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Se iba a cumplir este pacto como un símbolo en la obra de Cristo. Hay mucho para hablar acerca de esto puntualmente y Pablo habla bastante en la carta a los Romanos, pero sabemos que en el sentido espiritual esa es la verdadera circuncisión, la del corazón, la de poder cortar con todo lo malo en nuestra vida espiritual, y esto se logra solamente a través de la obra poderosa de Jesucristo realizada allí en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre de Cristo. Nos alcanza a nosotros este pacto. Este pacto fue cumplido en Cristo plenamente. Todos aquellos unidos a Él por la fe, tanto judíos como gentiles, y esto lo dice bien claro el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, son hijos de Abraham. ¿Sabía que usted es un hijo de Abraham? Somos hijos de Abraham en la fe, en lo espiritual, porque estamos relacionados con este pacto. No fue solamente el pacto abrámico y fue lo que Dios pactó con Abraham y quedó allá atrás. No, tiene una relación directa hoy en el trato de Dios con su pueblo hoy. Y está claro en lo que dice la palabra del Señor. Cristo es tipificado en este pacto también como el hijo de la promesa. Como el hijo de la promesa. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael no fue el hijo de la promesa, pero sí lo fue Isaac y la descendencia de Isaac. No nos olvidemos que Isaac representa totalmente a Cristo y que en definitiva
espiritualmente estaba representando al Señor en que serían benditas en Él, como Dios le había prometido a Abraham, todas las familias de la tierra. Porque a través de la obra de Cristo, el Evangelio debe ser predicado a toda criatura, a todo ser humano, no importa dónde viva, quién sea, todos tienen la posibilidad de recibir esta bendición de este pacto con Abraham. El siguiente pacto es un pacto muy importante y que se relaciona de una manera muy, muy directa con el último pacto que vamos a ver, que es el pacto mosaico. No es porque es un mosaico del templo o algo parecido, sino porque es el pacto que Dios hizo con Moisés. Es la ley. Dios estableció su pacto con Moisés y con los hijos de Israel, por lo tanto, mientras estaban viajando desde Egipto, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Éxodo 31. En el libro de Éxodo y en muchas otras porciones de la Escritura se mencionan que Dios dio la ley a Moisés para establecer su relación con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de Dios. Si bien se lo llama el pacto mosaico y estamos pensando solamente en los 10 mandamientos, hay aproximadamente 600 mandamientos específicos y están clasificados en 3 divisiones principales. Y alguno dirá, bueno, si ya tuvimos problema con 10, no quiero pensar en 600. Unos eran los mandamientos, que son la ley moral, que contiene la voluntad expresada de Dios en los 10 mandamientos allí en Éxodo 20. ¿Los conocemos? ¿Todos los conocen? Bien. Segundo, los estatutos y preceptos, que son la ley civil, relacionados con la vida social y cívica de Israel, en Éxodo 21. Miren el pacto, cómo Dios se inmiscuye, por decirlo irónicamente, en la vida del pueblo. No solamente la ley moral, o si la queremos llamar espiritual, sino también en la ley civil y les da reglamentos, estatutos y preceptos. Y tercero, las ordenanzas que conforman la ley ceremonial y regulan estas leyes ceremoniales todo el orden del culto del sacerdocio levítico y del pueblo. A Dios no se le escapó nada. No se le escapó nada. No es que Dios dijo, bueno, les doy los 10 mandamientos, arréglense como puedan, y cada uno habrá agarrado lo que mejor le pareció. No, les dio instrucciones precisas de todo. Le expresó de una manera clara su ley moral, su ley espiritual, para que supieran qué era lo que debían y lo que no debían hacer. Pero también la ley civil, para que ellos supieran cómo manejarse en su vida social, en su relación con los demás. Y también la ceremonial que regula y regulaba todo el orden del culto. Dios nos deja las cosas así a la Bartola, como decía mi abuelo. Fíjese las estipulaciones que Dios da, más de 600 mandamientos, estatutos y preceptos y ordenanzas para regular la relación de Dios con su pueblo. Y tanto la vida civil como la vida religiosa o ceremonial estaban totalmente estipuladas. La ley mosaica no era un pacto condicional, era un pacto condicional e incorporaba el principio de que si Israel era obediente, Dios los bendeciría. ¿No es así?
Está en todo el Antiguo Testamento y fue casi el mensaje de todos los profetas a lo largo de la historia de Israel. Pero si Israel era desobediente, no obedecía, Dios los castigaría y estarían bajo el juicio de Dios. La ley mosaica era un pacto condicional porque Dios establecía las condiciones de este pacto en relación con él. La ley fue dada para mostrarle a Israel la gravedad de su pecado. Cuán pecaminoso, como dice el apóstol Pablo, era el pecado, para que pudiese esperar la promesa de uno mayor que Moisés. ¿Y quién es ese uno mayor que Moisés? En la carta a los Hebreos tenemos que es mencionado alguien que es superior a Moisés. ¿Quién es? Es Jesucristo, es el Señor. Esto lo expresa en Deuteronomio capítulo 18. Uno que podría quitar el pecado como se prefiguraba por el templo y los sacrificios. Y este solamente podía ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley en su plenitud al vivir como nos hubiese correspondido vivir a nosotros. ¿Qué le parece? Él cumplió perfectamente la ley. Tomó nuestro lugar al morir en la cruz, lugar que nos correspondía a nosotros. Y por no haber cometido pecado ni haber tenido ninguna mancha, destruyó la muerte y nos dio vida a través de su muerte y de su resurrección. Y esto es algo glorioso. Qué maravilloso, ¿no? Qué importante ese pacto. Bueno, pero eso quedó en el pasado. ¿Quedó en el pasado? Fíjese que todo esto estaba prefigurando al Señor. Antes de relacionarlo con el último pacto, que es al que me quiero referir, no porque va a ser más largo, sino porque vamos a ver realmente qué significa. Quiero mencionar otro pacto que tiene que ver con Jesucristo. Y me refiero al pacto davídico. ¿Con quién sería el pacto davídico? Con David. Hay un hombre descrito en la Biblia que fue conforme al corazón de Dios. Y ese hombre fue David. Conocemos su historia a través de los libros históricos y también en algunos proféticos. En ellos podemos ver que el profeta Samuel fue enviado por Dios a ungir a David como futuro rey de Israel, a quien ni siquiera su propio padre lo había tenido en consideración. Era alguien que nadie hubiera dicho ni pensado jamás que podría ocupar el lugar de rey sobre el pueblo de Israel. El joven David conquistó el corazón de Dios. Y hay una frase que es tan hermosa. Porque había encontrado la llave que abre las puertas hacia la presencia de nuestro Madre Padre Celestial. ¿Sabe cómo se llama esa llave? La adoración. La adoración. No nos olvidemos que fue el autor de la mayor parte del libro de los Salmos, que es el libro de adoración por excelencia de la Biblia. Qué importante esto. Que el Señor nos ayude para poder comprender algunas cosas. El pacto que Dios estableció con David fue un pacto incondicional, en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin. Un pacto. Y un trono y un reino que durarían para siempre. Fíjese la promesa que Dios le hizo a David. Por empezar, David no viviría para siempre.
creo que tenemos que comprender el alcance de este pacto, que no terminaba solamente con la relación de Dios con este hombre que era conforme al corazón de Dios, y que sería realmente el que era establecido por Dios como rey sobre su pueblo, y que de este rey saldría uno. Por eso se lo llamó Hijo de David, que tomaría justamente el reino y lo haría un reino eterno, tal cual el pacto que Dios había hecho con David en aquel tiempo. Cristo, el eterno Hijo de Dios e Hijo de David, siendo el justo heredero de aquel trono y único que se sentaría en aquel trono para siempre. ¿Qué le parece? Fíjese el alcance de ese pacto. No quedó solamente allí en el tiempo de David el pacto, como ninguno de los otros pactos. Y se proyecta y se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios profetizó que el Mesías vendría a través de la simiente de David, hijo de David, porque era descendiente de David. Dice, en este pacto Cristo es tipificado en el Hijo de David, que se sentaría para siempre en el trono y su reino sería un reino eterno. Qué maravilloso los pactos de Dios. A veces decimos, bueno, Dios creó el mundo y lo dejó ahí nomás. No, mire, estamos hablando de pactos que Dios hizo en distintos tiempos, en distintas épocas, con distintas personas, y que marcan épocas muy particulares, diferentes unas de otras, y que Dios siempre estuvo allí presente, como lo está hoy presente. Alabado sea el nombre de Cristo. Y llegamos al final. El nuevo pacto. Oh, gloria a Dios. Nuevo pacto. La sabiduría de nuestro Dios es tan inconmensurable que antes de la fundación del mundo ya había pensado y decidido consumar la redención de la humanidad por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cuando leemos la Biblia y leemos, le puedo decir que lea el libro o la carta a los Efesios, capítulo 1, y usted se va a encontrar con esta revelación maravillosa. El nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento tuvo su pleno cumplimiento en Cristo, su pleno cumplimiento en el Señor. Todos los viejos pactos señalaban hacia este pacto y se cumplen en este pacto. Qué importante. Un nuevo pacto. Y ahora vamos a leer algunos versículos que los voy a leer para que ustedes escúchenlos. Un nuevo pacto. Textos conocidos, pero que les vamos a dar un significado muy actual. Hebreos 8 y 9 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová un nuevo pacto. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Se refiere al pacto que fue hecho con Moisés, el mosaico. Porque ellos, fíjese lo que dice, no permanecieron en mi pacto. No permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Qué triste. Pero qué tremendo. En el versículo 13 del mismo capítulo 8 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Porque Dios había ahora
realmente traído un nuevo pacto a través de Jesucristo. Y en el capítulo 9, versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el mosaico, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué maravilloso este nuevo pacto, ¿no? Gloria a Dios, lleno de esperanza y lleno de gracia. Cuando dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, se refiere al pacto hecho con Moisés allí en el monte Sinaí. Es un mejor pacto que todos los demás. Donde Jesús es, hay una palabra, fiador. En Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador. ¿Qué significa la palabra fiador? Significa primeramente caución, garantía, que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una obligación. En el caso que nos ocupa, fiador en Cristo, que responde con su vida y se refiere al carácter permanente e inmutable del sacerdocio de Jesucristo. Es garantía personal de las estipulaciones del nuevo pacto, procurado sobre la base de su perfecto sacrificio en la cruz. Hebreos capítulo 7, versos 23 en adelante, dice, hablando del anterior, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia. No cambia. Por eso, esa frase que tomamos siempre que dijo Jesús, yo soy el mismo, ayer y hoy. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, traer no solamente un alivio del pecado, sino puede traer salvación eterna a los que por Él se acercan a Dios, los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y acá hay algo maravilloso, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es el fiador. Si había que pagar una fianza en este pacto para asegurarlo, una caución, una garantía, mire quién es la garantía del pacto. Mire quién es la garantía del pacto. No es usted, no soy yo, no es nadie, no son los ángeles. Es Jesucristo mismo, el fiador, la garantía, alabado. Oh, Ramaishanda Kamarasinda Namara, gloria a Dios. Es también el mediador, es el mediador. Allí en Timoteo dice, capítulo 2, versos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual a sí mismo
se dio testimonio a su debido tiempo. Ser mediador significa que intercede entre dos partes con el propósito de conseguir la paz, de restablecer la comunión, porque Él es el que restablece la paz entre Dios y nosotros los hombres. No hay nadie más, Él es el único mediador, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. La salvación de los hombres demandaba que el mediador, mire que esto es interesante, poseyera la naturaleza y atributos de aquel Dios ante quien Él actúa. Está mediando entre Dios y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos en favor de los que Él actúa, nosotros. Y esto a veces es tan importante porque esto es lo que muestra la importancia de la encarnación de Cristo. Solo Él, estando a la vez en posesión de la deidad y de la humanidad, podía abarcar las demandas de Dios y las necesidades del ser humano. ¿O no es así? Claro. Por eso en la carta a los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue hecho semejante a nosotros. Tomó nuestro lugar, se hizo como uno de nosotros, pero que a la vez es Dios y a la vez intercede en la presencia del Padre. ¡Qué maravilloso! Además, las demandas y las necesidades podrían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo Él mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación en favor por los hombres. Y Él fue el único que pudo realmente entregar su vida, porque fue sin pecado. No podría un pecador sumido en el pecado y en la iniquidad redimir a otro pecador. Pero Él, como dice, santo, sin mancha, perfecto, más sublime que los cielos, fue el que se ofreció por nosotros. Y para que nuestro pecado, como bien dice la palabra de Dios, fuese sobre Él, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el pacto mosaico, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, para el nuevo pacto. En el capítulo 9, verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Capítulo 12, versículos 18 al 24 dice: porque no os habéis acercado. Y fíjense que esto es algo maravilloso. No os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y se refiere aquí el escritor de la carta a los Hebreos al monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley. Y dice que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ese fue el escenario
de Sinaí. Fue el escenario cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Nadie se podría acercar, ni un animal siquiera podía tocar el monte porque moría. Pero el versículo 22 en adelante dice: sino que os habéis acercado a otro monte, al monte de Sión, al monte de Sión, ya no el Sinaí, sino al monte de Sión. Así como el Sinaí representa la ley, el monte de Sión significa la gracia. La ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero termina diciendo: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. No nos hemos acercado a ese monte de la ley y del juicio, sino que nos hemos acercado al monte de la gracia y de la misericordia. Nos hemos acercado a Jesucristo. Nos hemos acercado a este mediador del nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto en la sangre de Cristo. Veamos la importancia de la sangre de Cristo, porque en estos últimos tiempos, en esta modernidad en que vivimos, se pretende borrar de la Biblia conceptos y palabras que son propiamente vitales para poder comprender lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Es un pacto, el nuevo pacto es un pacto en la sangre de Cristo. Fíjese que la presencia de la sangre, aún en el antiguo pacto, siendo un pacto de ley y de juicio, no pudo ser instituido sin sangre. Fue necesaria la sangre en aquel pacto. Hebreos 9, 18 al 22 dice: donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, el pacto antiguo. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. Y también dice que los vasos del ministerio, y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se respeta el principio de Génesis en el pacto adámico, el sacrificio de un animal para cubrir la falta del ser humano. Pero aquel pacto, dice la misma carta a los Hebreos, fue solo figura del verdadero, del nuevo pacto. Figura. Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esos, es decir, la sangre de los animales ofrecidas en sacrificio. Porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, es decir, al lugar santísimo en el templo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
y no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año, con sangre ajena, la sangre de los animales. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, en la consumación, en el final de los siglos, gloria a Dios, se presentó el Señor por el sacrificio de sí mismo, por su propia sangre, para quitar de en medio el pecado. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué maravilloso! Quizás tenemos que tomar conciencia de esta verdad. ¿Estamos en el nuevo pacto? Sí. Ustedes vieron que hoy está tan desdibujado y desfigurado el mensaje del Evangelio que muchos viven como si estuvieran en el antiguo pacto. Tal vez no han entendido y comprendido de que todo aquello apunta a Jesucristo y tenemos que abrazarnos de este nuevo pacto a través del cual tenemos salvación eterna por gracia. Es un pacto nuevo, pero es eterno. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Es un pacto eterno. Ya no va a venir otro pacto. Por eso ahora cuando dice, no vamos a hacer un pacto con el Señor, discúlpeme, acá está el último pacto. El nuevo pacto. ¿Usted tendría algo que agregarle a este nuevo pacto? ¿Tendría alguna objeción? Que levante la mano quien tiene una objeción sobre este pacto, que es el que Dios hizo, al cual nos debemos sujetar y someter, porque en él está estipulado todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar la salvación eterna de nuestras almas. Dice algo que también es importante. También este pacto es un pacto del Espíritu. 2 Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, como era el pacto antiguo, el de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender esta verdad, que podamos ubicarnos. Dios está presente hoy regulando todas las cosas que ocurren en el mundo, y especialmente las que ocurren y las que deben ocurrir en su pueblo y en relación con Él y con sus pactos. Dios ha hecho un nuevo pacto para que nosotros ahora estemos súper compenetrados de lo que el Señor estableció en este pacto. Dice que aquellos que recibieron el pacto de la ley no lo obedecieron, no prestaron atención. Y dice que Dios tuvo que desentenderse de ellos. Y por causa de esa situación, el juicio de Dios tuvo que caer muchas veces. Que Dios nos ayude a nosotros hoy. ¿Nos vamos a desentender de este nuevo pacto? ¿Vamos a procurar hacer un pacto nosotros con Dios? Mire, está muy lindo, Señor, el nuevo pacto, pero a mí me parece que deberíamos hacer un pacto que tenga estas condiciones. ¿Qué? ¿Las que les parece a usted? ¿Acaso somos nosotros quienes debemos estipular las condiciones de la relación o de lo que regule nuestra relación con Dios y que en definitiva nos muestra cómo debemos estar en este mundo hasta el momento y el tiempo en que el Señor nos venga a buscar? Cuando uno mira alrededor,
la respuesta parecería que fuera así. Porque parece que cada uno hace el pacto de Dios que quiere. Y quizás ni siquiera se ocupa de mirar las estipulaciones de este nuevo pacto, que son para vida eterna. El versículo que leímos último en 2 Corintios 3:6, y con esto termino, dice: nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Esto quiere decir que nos dio la posibilidad de ser ministros de este nuevo pacto. No que nosotros vamos a hacer un pacto nuevo, no, ministros de este pacto que Él hizo. ¿Usted quiere ser ministro del pacto de Dios? ¿Usted quiere ser un ministro competente? Quiero decirle, para que podamos tomar en cuenta esto, que esa competencia, esa capacidad como para poder administrar las cosas de Dios, no es nuestra. Un poco más arriba, en el texto de Corintios dice: porque esta competencia no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios, que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino un pacto del Espíritu, para que podamos servir al Señor. La palabra ministro no significa ser un gran personaje. La palabra ministro viene de minus, viene de servicio, viene de poder realmente servir a los intereses de Dios en el nuevo pacto. Y de esta manera nuestras vidas puedan ser instrumentos de bendición en las manos de Dios, para que este pacto sea anunciado a esta humanidad. Nadie que quede fuera de este pacto va a poder ser salvo. No nos engañemos. Por eso Dios hizo este pacto. Por eso Dios abrió esta puerta. Por eso todas las posibilidades, aún de los otros pactos, están presentes en este, para que podamos ver cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios. Y que en este tiempo, con honor, con dignidad, con honra, podamos ser verdaderamente ministros, servidores, competentes, capacitados por Dios para poder servir a los propósitos de este pacto tan glorioso y eterno. ¿Quiénes quieren ser parte de esto? ¿Quiénes quieren ser ministros competentes de este pacto? Vamos a estar de pie. Vamos a darle gloria a Dios, darle gracias al Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Alabado Dios.